Un nombre que hace temblar a reyes. Un líder cuyo estandarte ondeó sobre las montañas de León, las torres de Zamora y las calles de Santiago. Un hombre que transformó el califato de Córdoba en una máquina de guerra imparable, dejando un legado que aún resuena en las crónicas y leyendas de Al-Ándalus. Su nombre, Almanzor. Su apodo, el Azote del Norte. Hoy en Antena Historia exploraremos la vida y la obra de uno de los hombres más poderosos y enigmáticos de la Edad Media en España. A la muerte del califa Al-Hakam le sucede su hijo Hisham II, apenas un niño al que la mayoría de los altos dignatarios y súbditos pues no ven capacitados para entregarle las riendas del país. El 1 de octubre de 976 su padre muere en brazos de sus dos principales eslavos, que están al mando de la guardia cuartelada en el Alcázar. Bien, estos dos, en lugar de avisar de inmediato al primer ministro, al-Musafi, del fallecimiento del califa, pues deciden ofrecer el trono a uno de los últimos hijos de Abderramán III, llamado Al-Mughira. Les es de todo punto imprescindible contar con el apoyo del primer ministro que durante la enfermedad del califa ha desempeñado la regencia. Le llaman al Alcázar con el firme propósito de alinearlo, ¿no?, si no se encuentra proclive a sus planes. Pero Al-Musafi empieza a desempeñar, una hábil comedia y finge que está de acuerdo, ofreciéndose para vigilar personalmente las salidas del palacio para que no se produzca ninguna filtración de lo que estaba ocurriendo. Una vez fuera, convocó con urgencia a la corte y a los oficiales de la milicia bereber de los Banu Bizar, asistiendo a este consejo Ibn Abi Amir, que según veremos a continuación, se iba a convertir en el personaje más importante del califato y en el, podríamos decir, auténtico rey de la España musulmana. El consejo pues desacreditó a los eslavos y a su pretendiente al trono, Al-Mughira, haciendo entronizar en ese mismo momento a Hisham II, al que hacía poco tiempo habían jurado fidelidad. Para evitar más complicaciones, se decidió matar a Al-Mughira. Ibn Abi Amir fue el encargado de llevar a cabo este propósito. Por su parte, Al-Mughira, con apenas 26 años, vivía retirado en una casa de Córdoba, ajeno a todo aquel plan, sin más ambiciones que gozar de una existencia tranquila. De repente vio su residencia cercada por los soldados, mientras Ibn Abi Amir se presentó ante él, informándole de la muerte de su hermano Al-Hakam y haciéndole preguntas sobre cuáles eran sus intenciones con respecto a su sobrino Hisham. El príncipe, imaginaros, lleno de terror, no hacía más que proclamar su absoluta lealtad al nuevo califa, sin saber muy bien a qué venía todo aquel asunto. Ibn Abi Amir empezó a tener dudas sobre sí mismo. Verdaderamente
Almugira era la víctima inocente de toda aquella trama y envió una nota al Musafí proponiéndole indultar al príncipe. Pero el primer ministro no cedió y sus esbirros estrangularon al pobre infeliz ante los ojos horrorizados de sus mujeres. Los dos eslavos, atemorizados ante el cariz que estaba tomando las cosas, se apresuraron a decir que también ellos proclamarían al nuevo califa. Bueno, pero a la mañana siguiente, Hisham II era entronizado solemnemente con el título honorífico de Al-Mu'ayyad bin Alá, el que recibe la asistencia victoriosa de Alá. Sobrenombre que parece casi una burla, a tenor de cómo se desarrolló su vida. Nadie condenó el asesinato de Almugira. Aunque era un secreto a voces que era una verdadera injusticia, nadie lo condenó, ¿no? Y todos prestaron juramento de obediencia al nuevo califa que aún no había cumplido los 12 años. Pero, ¿quién era Ibn Abir Amir? En aquellos momentos, este personaje, cuyo nombre completo, al loro, es Abu Amir Muhammad ben Abi Amir al-Ma'afiri, ¿vale? Casi nada. Desempeñaba el puesto de mayordomo en el palacio, lo que le otorgaba un gran poder. Era genial, sin escrúpulos, con una inteligencia y un valor fuera de toda duda. Pues este hombre sabrá captarse la voluntad y parece que algo más que la voluntad de la princesa madre Shu. Y durante 20 años se erigirá como el dueño absoluto de Al-Ándalus. Será el famoso Almanzor de los cristianos, el que no conocerá la derrota. Su historia es la historia de una ambición, pero también de una voluntad de hierro, de una gran habilidad política y de una clarividencia poco común, que le llevarán a escalar los puestos más altos y a alcanzar los más altos honores. Al-Mansur, el victorioso de Alá, o Almanzor para los cristianos, provenía de una familia considerada como noble, porque sus antepasados llegaron a la península con las primeras tropas de Tarik. Eran árabes puros y poseían tierra, una especie de señorío en Algeciras, viviendo de las rentas que les proporcionaban sus posesiones. Su padre murió en la vuelta de la peregrinación a la Meca y su madre pertenecía a una buena familia, también árabe, Burayá, hija de Yahad al-Tamim. Muy joven salió de su casa para cursar estudios en Córdoba, donde fue instruido por los más célebres maestros de jurisprudencia y literatura. Con un talento fuera de serie, Almanzor pronto se hizo con un gran bagaje cultural y jurídico que muy bien le hubiera permitido entrar en el mundo de los alfaquíes. Pero ambicionaba mucho más que esto. Sus biógrafos apuntan que mientras sus compañeros de estudio vivían la alegre vida estudiantil, él estaba apartado de todos, planeando un futuro en el que se veía ocupando las más altas instancias del Estado andalusí. A primera vista esto hubiese parecido ridículo en alguien que no hubiera sido él, pero, aun siendo un adolescente, la equilibrada y perspicaz mente de Almanzor consideraba que era él el único fin posible de sus aspiraciones y su vida. Por de pronto, el primer paso debía ser conseguir
un empleo dentro de la administración central de Al-Ándalus, aunque fuese un empleo modesto, ya que se encargaría él de ir ascendiendo poco a poco. En un principio comenzó como redactor de memoriales y de instancias, con un sueldo bastante corto. Parece que pronto le sonrió la fortuna y pasó a la notaría del Cadí supremo de la capital, que se lo señaló al primer ministro. Oye, mira, este muchacho parece que promete, al-Musafí, ¿vale? Así que tenlo en cuenta. De aquel momento, Ibn Abi Amir iba a comenzar con una brillante y ascendente carrera en el gobierno. Al-Hakam tiene 2 hijos, que son Abderramán, que murió a los pocos años de nacer, e Hisham, ¿no?, que sería el sucesor, este niño con 12 años que hemos visto, ¿no? De los dos, de Abderramán y de Hisham, era madre Shu, era vascona. Esta mujer era la que se le atribuye ese afer con Almanzor, aunque bueno, realmente no se sabe, no hay nada escrito, pero bueno, se intuye, se sospecha, se piensa, cuando el río suena agua lleva, que tuvo un jaleillo amoroso con Almanzor, por eso Almanzor subió como la espuma. Bien, Al-Hakam, como le dio 2 hijos, era una de las últimas esposas que le dio 2 hijos, pues mira, tan agradecido estaba porque hasta la fecha no había tenido ninguna descendencia, que oye, la dejó con un gran patrimonio, ¿no? Eso, estaba muy agradecido porque le hubiese hecho padre, ya que su ascenso al trono, bueno, ya os digo, no tenía hijos, ¿no? Para la administración de todos estos bienes hacía falta alguien que fuera, oye, espabilado, que fuera honrado y poseedor de una buena educación, capaz de rendir cuentas personalmente a la princesa madre. Shu propuso el nombre ¿de quién va a ser? Pues de Almanzor, y fue aceptado. Todavía no tenía 26 años y en un principio se ocupó de atender las finanzas del príncipe Abderramán. Este cargo pues tenía un carácter provisional, pero de este paso a ser director de la CECA a finales del año 968, la CECA era el sitio donde se acuñaban las monedas. Bueno, pues Almanzor se hizo director de la CECA a finales del año 968. Además se convertiría un poquito más adelante en tesorero y curador de sus acciones, ¿vale? Un poco más tarde era el cadí de Sevilla y de Niebla. Y a la muerte del príncipe Abderramán se encargaría de los bienes de su hermano Hisham. O sea, vemos que está ascendiendo como la espuma Almanzor, pero siempre, como veis, en el plano administrativo. Nadie ha hablado todavía aquí de un triunfo militar, ni una escaramuza, ni nada. Estamos hablando solamente desde el punto de vista administrativo. Es a lo que se está encargando ahora mismo Almanzor. Es evidente, ¿no?, que un ascenso tan rápido y una serie de nombramientos seguidos, cada vez más importantes, no se debían solo a su inteligencia preclara, ¿no? Se notaba la mano, como os digo, de la favorita Shu, ¿no?, de la que es casi seguro se convirtió en amante, y no en aquellos momentos, por lo menos tras la muerte de Al-Hakam. Yo creo que fue tras la muerte de Al-Hakam, no creo que se hubiese atrevido, estando el califa vivo, a
a ventilarse a su mujer, ¿no? Bueno, a su favorita, ¿no? Bien, los historiadores árabes así lo dejan intuir, ¿no? Y la opinión pública cordobesa no dejaba de murmurar sobre los factores que de continuo la princesa madre prodigaba al joven intendente. Bien, bueno, pues es cierto que Ibn Amir, ¿no? Era en extremo, ¿no? Era en extremo generoso con las mujeres, en especial con las de la corte, a las que cubría de regalos, lo que llenaba de inquietud al califa, que se preguntaba si no estaría despilfarrando el erario público. Algo de esto debía de suceder, porque fue objeto de una denuncia sobre este tema, de la que salió con bien gracias a la ayuda del visir Ibn Udayyar, ¿no? Que puso el dinero que faltaba de la caja oficial. O sea, a Almanzor se le acusó de ser un viva la Virgen también, ¿no? Que gastaba más dinero y ese dinero no era suyo. Parece un político de los de hoy. Fijaros, gasta el dinero público, que según aquella, el dinero público no es de nadie. Pues bien, en este caso consiguió zafarse de esa acusación porque Ibn Udayyar, ¿no? Que era el visir, pues mira, le dejó el dinero y cubrió la deuda que tenía Almanzón. Bueno, ya era un alto dignatario, poseedor de una fortuna considerable, respetado hasta el momento y rodeado de una importante clientela. Se hizo construir una lujosa residencia en Al-Ruzafa, en la que mantenía mesa puesta para todo el mundo en todo momento, y al tiempo su relación con el primer ministro seguía siendo excelente. Muy pronto se le confirió una misión de confianza que iba a colocarle en una posición aún más importante y que le permitiría conocer a todos los jefes militares del reino. El general Galí había estado reprimiendo a los príncipes idrisíes, ¿no? Y había llevado con él abundantes fondos para la labor de sobornos de otros señores magrebíes. Eso se hacía normalmente cuando tú llevabas a una campaña, si podías sobornar a las distintas tribus y tal y quitarte enemigos de lo harto, se hacía. Entonces los generales llevaban una gran cantidad de dinero. Esto se hacía incluso en la guerra de África, de española. Los españoles compraban a las cabilas. A ciertas cabilas las iban comprando y las iban dejando a las espaldas. Y así podían, digamos, centrarse donde les interesaba, mientras que el enemigo que quedaba a la espalda quedaba satisfecho por lo que se le pagaba. Lo que pasa que ya pasó lo que pasó, ¿no? Así vino ciertos desastres como el de Anual, etcétera, etcétera. Que por cierto tenemos hecho un programa sobre el desastre de Anual de unas 2 horitas. Ya muchísimo tiempo que lo hice. Pero bueno, que me voy de todo. Así que eso, el general Galipo pues llevaba una pasta considerable para ir sobornando a señores magrebíes y hacer la campaña un poquito más suave, ¿no? Pues se pensó que sería bueno colocar a su lado, al lado del general Gali, a alguien que velase por la correcta administración de estos fondos del Estado omeyyano. ¿Y ese alguien? ¿Quién fue? Pues sí, Ibn Abi Amir, que partió para África con el título de Gran Cadí de los dominios califales del Magreb, ¿vale? Actuó con mucho cuidado, para no herir susceptibilidades de los generales, y ellos, pues,
Ellos no escatimaron elogios sobre el personaje y sobre cómo había llevado a cabo su misión, estableciéndose entre ambos relaciones cordiales que con el tiempo habrían de serles de gran utilidad. Almanzor era una persona súper inteligente, llegó allí para controlar a los generales, pero no solamente los controlaba, evidentemente que sí, pero se hizo amigo. Y esto, los generales empezaron a pensar que era un tío perfecto, era un tío íntegro, era un tío, vamos, que era para comérselo, vamos, ¿vale? Al regresar a Córdoba, pues fue nombrado inspector general de las fuerzas mercenarias de la capital. ¿Veis? Mercenarias, ¿habéis visto? Las tropas mercenarias. Anteriormente he hecho 2 programas sobre el CIC, Rodrigo Díaz de Vivar, mercenario. Para que veáis. Esto es lo más común en la época. Bueno, pues a Almanzor lo hacen inspector general de las fuerzas mercenarias de la capital. Con el niño Hisham II como califa, Al-Musafi y Ben Abi Amir, podríamos decir que se repartieron el poder. Los dos se necesitaban y en principio las cosas marcharon bien. Cuidaron de que el pueblo conociese a su nuevo soberano y lo pasearon en un caballo lujosamente enjaezado, vestido de seda. Ese mismo día, el 8 de octubre del 976, se abolió el impuesto sobre el aceite, uno de los más odiados por el pueblo. Igual que ahora. El primer ministro se convertiría en Hashim, mientras que Ibn Abi Amir recibiría el título de visir y adjunto al primer ministro. Lo primero que hicieron fue controlar a los eslavos de palacio que habían llegado a ocupar puestos muy importantes y a tener una notable influencia. Con una hábil política de persuasión y de promesa, consiguió Ibn Abi Amir que muchos de ellos pasarán a su servicio, lo mismo que hizo con los bereberes, hasta lograr reunir a su alrededor, claro está, una guardia bastante fiel, a la que pagaba profusamente y alojaba bastante bien. Pero como siempre, deseaba todavía más. Era el segundo magistrado del Estado, pero ahora que quería, ¿no?, tener también atribuciones militares. Quien controlaba al ejército es el que tenía la fuerza. Y además le convenía que para llegar a sus altos propósitos obtener alguna sonada victoria sobre los cristianos. Nunca había mandado tropas, como habéis visto hasta el momento, pero esto no era un problema para la voluntad férrea de nuestro personaje de hoy. En la primera ocasión que se le presentase, llevaría la Guerra Santa a territorio enemigo. Este ascenso al trono de Hisham II no había pasado desapercibido, por supuesto, para los reinos cristianos, y comenzaron a revolverse pensando que había llegado tiempos mejores para ellos. Poco después de fallecer Al-Hakam, varios señores gallegos comenzaron a hostigar los dominios musulmanes y los más atrevidos hasta realizaron incursiones hacia Sierra Morena. Estas noticias mantenían a Córdoba en un estado de inquietud del que participaba la princesa Madre Shu.
temerosa evidentemente de que su hijo perdiese el trono. Pero para tranquilizarla estaba Ibn Abi Amir, que siempre que le proporcionasen los medios estaba dispuesto a restablecer el prestigio del califato andalusí. Al-Musafi no estaba muy conforme en emprender acciones de guerra. Era de naturaleza, podríamos decir, pacífica y prudente. Pero se celebró un consejo y se decidió hacer una expedición. Con dinero en abundancia, el futuro Almanzor preparó la campaña y además preparó a sus fuerzas, ¿no? Repartiendo por adelantado gratificaciones y sueldos que pusieron en buena disposición a toda la soldadesca. En 977, a finales de febrero, emprendieron la marcha y en 53 días de campaña no es que lograsen grandes cosas, a excepción hecha de asolar el arrabal del actual pueblo de Baños, por ejemplo. Pero regresaron con un buen botín y además trajeron algunos prisioneros, lo que aumentó el prestigio y su fama en Córdoba. Además había conseguido la amistad y la simpatía de los oficiales, lo que digamos que allanaba aún más si cabe sus pasos hacia la jefatura del Estado. Ahora le sobraba Al-Musafi y no dudó en sacrificarle, aunque él le debía gran parte de su fortuna actual. El primer ministro, o sea, Al-Musafi, era bereber, de origen humilde, y toda su carrera era fruto de la intimidad de la que disfrutó con Al-Hakam. Muerto el califa, se encontraba sin apoyos en la corte, en la que muchos le detestaban, sinceramente lo odiaban, por diferentes motivos. Y entre estos, pues, se encontraba el general Galib. No veía con buenos ojos que este hombre, sin blasones de nobleza y sin hechos de arma de los que presumir, a la muerte de su predecesor, se hubiese convertido casi en el primer personaje del reino. Pues el pobre Hisham, la verdad es que contaba poco o nada. Al-Musafi se dio cuenta del peligro que corría y quiso congraciarse con el orgulloso general Galí. Pero le ganó por la mano el ambicioso Ibn Abi Amir, que suscitó en el palacio un movimiento favorable al general que tantas victorias había proporcionado al Islam. Y por un decreto califal, pues fue nombrado doble visir, prometiéndole que para las aceifas siguientes contara con la ayuda de las tropas de la capital cordobesa que tenía en ese momento al mando Ibn Abi Amir. Así sucedió, y Almanzor tuvo buen cuidado de dejar la iniciativa a Galí cuando salieron a tomar el castillo de Mola, que no sabemos a qué lugar corresponde. Y el castillo de Mola no se sabe dónde leche estaba, ¿no? Pero bueno, la verdad es que fue todo un éxito esta salida, y tanto el visir como el general alabaron el buen hacer el uno del otro. O sea, digamos que empezaron a pelotearse mutuamente y así marginar a Al-Musafi, ¿no? Bien, de regreso, Ibn Abi Amir se otorgó otro título y otro cargo, el de prefecto de la ciudad, que ya estaba ocupado por un hijo de Al-Musafi. Con su energía habitual restableció el orden público en Córdoba, que en aquel entonces estaba aquejada por muchos robos y una creciente inseguridad, lo que le hizo
además más popular, ¿no? En ese momento Al-Musafi se daba cuenta de que el cerco se estrechaba a su alrededor y pensó en Gali como la única posibilidad. Le envió mensajes llenos de alabanza y adulaciones, estos típicos mensajitos y estas típicas cartas que a todos nos gustan. Qué bueno eres el monstruo, es que eres la leche, no vea cómo, es que además que eres hasta guapo, etc, etc, ¿no? Y le pidió al Musafi, a Gali, para uno de sus hijos, la mano de su hija Asma. La idea, la verdad es que era buena para ponerse a salvo de las insidias de las que estaba siendo objeto. Pero una vez más se adelantó su rival, que solicitó a la doncella para él mismo. ¿Vale? O sea, como vemos, Almanzor es que es el rayo. Yo estoy nombrando Ibn Abi Amir porque todavía no lo conocemos como Almanzor. Pasa igual que cuando estaba haciendo el programa del Cid, ¿no? Yo lo decía Cid, vale, pero yo dije, al final de todo voy a decir cuándo, a partir de qué momento se le conoce como Cid, ¿no? Entonces, para no decir Rodrigo Díaz de Vivar, pues yo decía el Cid. Bueno, pero aquí estoy haciendo lo contrario. Estoy hablando siempre de Ibn Abi Amir, porque todavía no se le conoce como Almanzor. Pues así que hace la jugada estratégica de su vida. Coge y Al-Musafi le pide para su hijo la hija de Gali, así digamos para entroncar con la familia y hombre, no te vas a cargar a tu suegro, ¿no? Bueno, pues lo que hace Ibn Abi Amir es adelantarse y pedirle a Gali la mano de su hija, ¿no? Pues bien, a comienzos de 1978 se celebra la boda entre Almanzor y Ibn Abi Amir y Asma, la hija de Gali, en medio de grandes fastos y con la aquiescencia de la madre del califa, o sea, de Shu. Asma fue siempre la esposa más honrada y mimada de todas las mujeres de Ibn Abi Amir. Entre tanto seguían las campañas victoriosas de Gali y Almanzor y se tramaba la caída del antiguo primer ministro, que se produjo, como no era difícil de atisbar, rápidamente, el 29 de marzo del 978. Él y sus hijos y sus sobrinos fueron detenidos, sus bienes confiscados y ellos mismos condenados a pagar grandes multas. Todos los títulos del caído Al-Musafi, como no, pasaron a quién. Efectivamente, a Ibn Abi Amir. Se inició un largo proceso que duró 5 años, durante el cual se esperaba que la muerte viniera a buscar a Al-Musafi y no tener, ¿no?, que eliminarla, o digamos, por las bravas. Pero como el hombre no se moría, que duraba más que un martillo enterrado en manteca, al final pues lo envenenaron y para no fallar, además lo estrangularon en la cárcel en el año 983. Roma secreta, ecos del Vesubio, Normandía memorable. 3 experiencias únicas que Antena Historia tiene para ti en 2025. ¿Vas a quedarte fuera? Descubre los secretos del Imperio Romano, practica arqueología submarina en Nápoles o revive la historia en el Museo de la 101 en Normandía. Reserva ya en grupeandotour.com y prepárate para un viaje que recordarás siempre. Grupeando Tour y Antena Historia. Historia en vivo contigo. En el año 979 frustró una tentativa de destronar al joven Hisham II por parte de una serie de conjurados que querían colocar en el trono a otro nieto de Abderramán III, Abderramán ben Ubaydallah. Ese era su nombre.
Todos los participantes integradores fueron apresados, por supuesto, condenados a muerte, por supuesto, y por supuesto, ejecutados. Entre ellos había uno, practicante de la doctrina mutacil, con el que Almanzor se ensañó de manera especial. ¿Y para qué? Para congraciarse con los alfaquíes maliquíes. Y ustedes dirán, ¿y esto qué es? Pues mira, la doctrina mutacil, ¿no? Digamos que era una interpretación del Corán, pero desde la filosofía y desde la lógica. O sea, era una interpretación de lo que dijo Mahoma, que evidentemente a la ortodoxia no le gustaba. Bien, pues la ortodoxia la representaban los alfaquíes maliquíes, que la doctrina o la escuela maliquí es precisamente eso, se centra en la ortodoxia del Islam. Por lo tanto, a Almanzor le venía muy bien estar a bien con estos alfaquíes maliquíes, porque los alfaquíes son los que llevan todo el tema de la jurisprudencia y tal, que eran de esa doctrina, para tener un apoyo mayor dentro de la corte, podríamos decir. Ya sabemos que era importantísimo tener este favor, por lo que os acabo de contar. Y a partir de ese momento, como se había cebado con los mutacil, o sea, con los de la doctrina mutacil, pues había dejado claro de qué parte estaba. Bien, es tanto que para demostrar, su fervor religioso, el mismo Almanzor copió de su puño y letra un Corán que a partir de ese momento lo llevaría siempre a la batalla, ¿vale? Por supuesto, para seguir con esa, con ese apoyo de la ortodoxia que tanto le hacía falta, cómo no, expurgó la gran biblioteca de Córdoba, la biblioteca de Al-Hakam, por aquellos libros considerados impíos, y quemándolos y arrojándolos a los pozos del Alcázar. Entre ellos, libros de la antigua Grecia, de Roma, etc., ¿no? Bueno, pues esto lo hizo Almanzor no porque realmente creyera en eso, sino simplemente porque le hacía falta el apoyo religioso de los religiosos ultraortodoxos de la zona, ¿vale? Bien, en este momento se construye o se va a construir la ciudad brillante. Y ustedes diréis, ¿qué es la ciudad brillante? Pues la construcción de Al-Medina Al-Zaira, ¿vale? Las murmuraciones no cesaban en Córdoba sobre las relaciones entre la concubina de Al-Hakam II, la madre de Hisham II, o sea, con Almanzor. Nadie dudaba de que el embarazo de la princesa madre era fruto de esa relación. Pero para ambos la mayor preocupación era el pequeño Hisham, el califa, que crecía, aunque todavía estaba lejos de su mayoría de edad. Aquel niño rubio de ojos azules tenía buena predisposición para el estudio y era además inteligente, como siempre dijo su preceptor, pero encerrado en el Alcázar, tratado como un dios, en una infancia perpetua, podríamos decir, rodeado de todos los placeres inimaginables, pues acabaron por, entontecerle. Y le convirtieron en un ser sin voluntad. Llevaba una vida suave, una vida delicada,
y afeminada, con una saciedad perpetua por los placeres del sexo que, según se cree, acabaron por provocarle una impotencia viril de la que se hace eco todos los historiadores. Ibn Abi Amir, de acuerdo con su madre, con Shu, no hicieron nada para evitar ese progresivo deterioro del intelecto de Hisham. Es posible que incluso lo fomentasen para verse libre de cualquier injerencia. Pero la madre acabó por darse cuenta de cuál era la situación real de su hijo. Quiso poner remedio, pero ya era demasiado tarde. Y desde este momento, la relación con el que fuera su amante se enfriaron. Y lo que había sido amor se troncó en un odio implacable. Pero por aquel entonces Almanzor todavía aparentaba respetar la autoridad califal, que no era más que una pura y simple ficción. De pronto tomó una decisión audaz y sorprendente. La alta administración de Al-Ándalus, que se encontraba en el Alcázar, iba a ser trasladada a una nueva residencia, a una ciudad que iba a crear, en la que el nuevo señor absoluto del país se vería libre de rendir homenaje diario al califa, que solo, como estamos viendo, lo era de nombre. La construcción de la nueva ciudad, que se iba a llamar Al-Zahira, la ciudad brillante, empezó en 979 y fue terminada en 2 años. Su lugar parece que venía prefijado con unos cálculos adivinatorios que ya realizara en su momento Al-Hakam, que al igual que todos los omeyas era muy dado al esoterismo y estaba situada muy cerca del río Guadalquivir, en su misma orilla. Si corta fue la vida de Medinat al-Sahara, más corta aún iba a ser la de Al-Zahira, ¿no? Que apenas tardó 30 años en ser saqueada y destruida sin dejar la menor huella, lo que ha dado lugar a numerosas controversias sobre dónde estaba ubicada en realidad y cómo era la construcción. Lo cierto es que una vez terminada, mucha gente se trasladaron a Al-Zahira, por lo que sus límites primitivos se vieron ampliamente superados. Se cree que era una especie de fortaleza con un alcázar que contenía un palacio, casa para la corte, almacenes de grano, cuarteles y caballeriza, mercados y oficinas para la Cancillería. Almanzor se estableció en ella en el año 981 y el califa Hisham fue abandonado a su suerte. Quedará allí olvidado en Córdoba, mientras su primer ministro asumirá por completo la dirección del Estado. Ya no le hace falta a Ibn Abi Amir más que proclamarse califa, como veis, pero nunca se atrevió a dar ese paso, quizás debido a su innegable habilidad política y posiblemente en este último detalle de, podríamos decir, de respeto hacia el califato. Ya vemos que se apoyaba mucho en las tradiciones y eso de autoproclamarse califa, pues como que no. Así que nada, la verdad es que no le hacía realmente falta, ¿no? Había llegado a su apogeo, todavía no, pero en el régimen califal estaba por debajo de Hisham II, que era un niño y además, como hemos visto, que prácticamente no contaba absolutamente para nada y estaba allí encerrado en Córdoba en el Alcázar. El éxito que había
alcanzado ya Almanzor, ¿no? Y la duración como primer mandatario del Estado andalusí, sin discusiones por parte de nadie, ahí estaba. Bueno, pues ya tenemos a Almanzor reinando. Así de claro, no es califa, pero es el que manda. Y este reinado, entre comillas, de Almanzor se extendió a lo largo de 20 años, en los que se aplicará de manera singular a combatir a los cristianos del norte, simultaneando su actividad con el mantenimiento de un protectorado omeya en Berbería Occidental, o sea, en el norte de África. En cuanto al Andaluz, nunca se vio mejor. Administrado con rigor y justicia, el país prosperaba y las arcas del Estado estaban llenas. La vida se abaratará, tanto en las ciudades como en los campos. Disfrutarán de bienestar y de riqueza. Los esclavos cristianos apenas se cotizan en los mercados, ya que el general victorioso los trae a millares a Córdoba después de cada ceifa. Bien, nada más instalarse en Alzaira, Almanzor hará saber que Hisham desea dedicar su vida a la piedad y que delega en él todos los asuntos del reino. O sea, digamos, si fuera cristiano diría que se iba a meter a monje, básicamente, pero bueno, se iba a dedicar al estudio, Corán, etc., etc., y todo quedaba en manos de Almanzor. Nadie estaba autorizado a visitar al califa, por supuesto, ni a entrar en su gineceo si no es con un permiso oficial, y el alcázar cordobés donde reside el infeliz califa será rodeado de un muro, mal llamado de protección, porque así lo llamaron, muro de protección, y custodiado por una policía particular que aísla del mundo a aquella pobre criatura. Una policía puesta por Almanzor, claro está. A los cordobeses, pues no les gustaron mucho estas disposiciones. Oye, pero digamos que acallaron sus malos pensamientos o sus escrúpulos, viendo que su ciudad estaba cada vez más tranquila y segura, y que nunca había estado tan bien administrada y tenía tanta prosperidad. Todos parecían más o menos contentos entonces, excepto uno, el general Ghalib, que consideraba que Almanzor se había pasado de la raya, despreciando y humillando a la dinastía omeya a la que él llevaba tantos años sirviendo con fidelidad. Almanzor, a pesar de que era su suegro, decidió, ¿a que no sabéis qué? Efectivamente, librarse de él. Bueno, pues Ghalib tenía ya cerca de 80 años, pero todavía era buen guerrero, al que no le faltaban ánimos para combatir. Hizo venir desde África a Jafar ben Ali ben Umdum, que gozaba de un gran prestigio militar, acompañado por sus fuerzas bereberes. Una vez ya en Al-Ándalus, estas fuerzas fueron armadas y dotadas de buenos caballos, con los que se convirtieron en los más fieles a la causa de Almanzor. Junto a los mercenarios cristianos, constituyeron el grueso del ejército musulmán, mientras que los árabes fueron distribuidos entre diferentes fuerzas sin que se tuviera en cuenta su origen tribal. Aunque existen diferentes versiones,
tal vez la más fidedigna sobre cómo Almanzor se deshizo del general Galí, sea esta que os voy a contar. Ibn Abi Amir fue invitado por Galí a una fiesta familiar en el castillo de Atienza, a una distancia de unos 40 kilómetros de Medinaceli. En dicha fiesta, el viejo general empezó a echarle la bulla, a reprocharle su comportamiento y le dio un sablazo en la mano a Almanzor. En ese momento Almanzor tuvo que huir y entre ambos se declaró pues una guerra sin cuartel. Así que, ¿qué hizo Almanzor? Pues nada, ¿tú quieres guerra? ¿Tú quieres historia? Pues nada. Le ocupó del tirón Medinaceli y se apoderó de todas las riquezas de Galí, repartiéndolas entre sus tropas. El general, por su parte, pidió ayuda al conde de Castilla y al rey Navarro en ese momento. El primer encuentro se saldó a favor de Galí, pero su yerno, o sea, Almanzor, no estaba dispuesto a dejar las cosas así. Provocó una segunda refriega, acompañado del general africano Ali Ben Undum, de uno de los tuchibíes aragoneses y de otros oficiales de gran valor. Bueno, ahora ya he sacado otro palabra, tuchibíes, ¿no? Por si no sabéis lo que es, los tuchibíes son la etnia bereber del norte de África primigenia, la que llegó en el 711 con la invasión de Al-Ándalus, ¿no? Y precisamente pues se instalaron en la zona norte, en la marca norte, que era Zaragoza, toda la zona aquella, zona aragonesa, ¿no? Bueno, pues estos son los tuchibíes, para que lo sepáis. Como decía ya, también con otros oficiales de gran valor, que como eran Ahmad Ben o Abdel al-Baud, todo esto juntos marcharon de Medinaceli a Atienza. Bueno, acamparon junto a los muros del castillo de San Vicente. Era el 8 de julio del 981. Galí acudió con sus tropas, que le seguían siendo fieles, las del conde de Castilla, con García Fernández a la cabeza, y los contingentes vascones dirigidos por Ramiro, el hijo del rey Sancho Garcés II Abarca. ¿Vale? Galí recorría el campo infatigable, animando a los suyos, pero bien pronto vio que no podría con su enemigo. Dio grandes muestras de valor, eso sí, enfrentándose a la lucha en cuerpo y alma, pero para su desgracia y fortuna de Almanzor, su caballo, el caballo de Galí, tropezó y el pomo de la silla de montar le partió el pecho. Su mano, con el anillo puesto, y su cabeza fueron llevadas a Ibn Abi Amir, que no se cansaba de dar gracias a Alá por haberle favorecido con esa providencia, con ese tropezón de caballo para que se partiera el pecho con la silla de montar Galí. Los cristianos, viendo el panorama, huyeron a la desbandada y fueron masacrados por las fuerzas de Almanzor. Entre ellos pereció Ramiro, el príncipe pamplonés. García Fernández tuvo más suerte. Escapó con vida, pero no escapó de que sus dominios fuesen saqueados por el ejército victorioso. Así que el horizonte no podía estar ya más despejado para el vencedor del valiente Galí. A partir de entonces adoptaría el sobrenombre honorífico por el que será por siempre conocido, el de Al-Mansur bi Ya,
el victorioso por Alá, y fue pronunciado en las mezquitas después del de Hisham. También se rodeó de una rígida etiqueta palaciega y mandó que se le diera el tratamiento de señor. Sobre 996 se otorgó a sí mismo otro título soberano, el de Mali Karim, o sea, noble rey. Así que ya hemos visto en este capítulo cómo Almanzor comienza su carrera, cómo se quita a uno y a otros de en medio, cómo tiene sus primeras aceifas contra los cristianos y este último enfrentamiento donde ya se carga del tirón a Galid, el último escollo que tenía, porque Hisham era un cero a la izquierda, como habéis podido oír. Y claro, es lo que pasa. Ahora ya tenemos al terror del norte, al terror de los cristianos del norte, calentando motores. Así que en el próximo capítulo, pues ya empezaré a hablaros de todas las campañas militares de Almanzor, cómo se desarrollaron, etc, etc, etc. Así que aquí dejamos el programa de Almanzor, el capítulo 1, y os emplazo la semana que viene a oír el capítulo 2, donde desarrollaremos ya toda la historia militar de Almanzor y cómo es muy complicado para los reinos del norte parar a este hombre, a este terror de Al-Ándalus. Así que nada, señores, soy Antonio Cruz. Espero que os haya gustado. Ya sabéis, si queréis dejarme un comentario, ahí lo tenéis en la entrada de iVoox, donde lo estáis escuchando ahora mismo. Podéis darle a una manita para arriba, o sea, a un me gusta, y bueno, poner el comentario que queráis. Ya sabéis que esas interacciones a iVoox les permite, valorar la incidencia que tiene nuestro podcast en el público y así nos da mucha más visibilidad. Y nada, y si ya queréis rizar el rizo, como siempre digo, tenéis un botoncito ahí azul, precioso, que pone a apoyar, y desde 1,49 al mes, bueno, ya que hoy día lo que es una cervecita, un cafelito, como si me invitarais a un cafelito o a una cervecita, y yo os lo agradezco inmensamente, pues podéis apoyar a Antena Historia y permitir que vayamos funcionando y haciendo nuevos capítulos de interés sobre la historia de España y del mundo. Así que nada, señores, lo dicho, con esto y un bizcocho, hasta mañana a las 8. Terminamos el capítulo 1 de Almanzor. Así que, adiós. Antena Historia.